Bienvenidos estudiantes a esta nueva tutoría sobre microeconomía 3. Vamos a abordar en esta ocasión la unidad 2, que nos referimos a bienes públicos y recursos comunes. Aquí vamos a hablar sobre la clasificación de los bienes y los recursos. Vamos a tener dos características muy importantes para poderlos clasificar, como exclusivo y no rival. Decimos que un bien es exclusivo cuando se puede impedir que alguien más disfrute de sus beneficios, por ejemplo, los servicios de seguridad privada. Si yo los pago solamente son para mí, para mi casa, para mi local comercial. Y también tenemos, por ejemplo, cuando un bien es rival, decimos que el uso de una persona hace de él disminuye la cantidad disponible para que alguien más lo pueda utilizar. Por ejemplo, una carretera congestionada. Una carretera que ya está congestionada, el uso de otro vehículo más incremente en esta carretera, sí va a impedir que otro vehículo más lo pueda hacer, ¿sí? Porque está dificultando el paso para otro vehículo. Tenemos también el tema de no exclusividad. Nadie puede ser excluido de su disfrute. Por ejemplo, la defensa nacional contra una hamburguesa. Seguramente quedará excluido de consumir una hamburguesa si no la pago. Y la exclusión es posible para casi todos los bienes privados. Si yo los pago, si yo me compro un helado, este solo es para mí y nadie más lo puede tener si es que no lo paga. Bienes no exclusivos decimos que son los que ofrecen beneficios de cuyo disfrute nadie puede quedar excluido. Por ejemplo, es imposible que alguien no disfrute de una puesta de sol, o si es que el municipio, por ejemplo, contrata el espectáculo de los juegos pirotécnicos, él los paga. Si yo los estoy viendo, no puedo impedirle a que alguien más lo vea. Entonces, esto decimos que es un bien no exclusivo. Bienes y recursos tenemos también la clasificación en 4 tipos, basados en estas dos características que les había indicado, que era de exclusividad y rivalidad. Los bienes privados, estos se consideran que son un bien privado que es tanto exclusivo como rival. Por ejemplo, una lata de Coca-Cola. Es exclusivo porque es solamente para mí, porque yo la pagué, y es rival porque si yo la consumo nadie más la puede consumir. Bienes públicos se trata en cambio de un bien es tanto no exclusivo y no rival. Todos pueden consumirlo de manera simultánea y nadie puede impedir su disfrute. Por ejemplo, la defensa nacional. Recursos comunes son bienes rivales pero no exclusivos. Por ejemplo, los peces en el océano. ¿Sí? Estos son rivales porque si yo cojo un pez, ese mismo pez ya no lo puede tener alguien más, pero no son exclusivos porque muchas personas pueden ir a pescar, ¿sí? Y nadie se los puede impedir. Monopolios naturales tenemos que son bienes no rivales y exclusivos. Por ejemplo, el Internet. Aquí tenemos, por ejemplo, esta matriz en este tipo de bienes que son exclusivos y rivales. Por ejemplo, un bien, el hot dog, automóviles y casas son tanto exclusivos como rivales. Zonas pesqueras, tierras de pastoreo público y aire limpio es rival, pero no es exclusivo. Los puentes, piscinas, señales codificadas de televisión por cable, por ejemplo, son no rivales, pero sí son exclusivos. La defensa nacional son no rivales y no exclusivos, ¿sí? Entonces, en esta matriz ustedes se pueden orientar de mejor manera para poder clasificar los tipos de bienes. Es importante también considerar que las actividades del gobierno tienen externalidades importantes. Los beneficios de muchos bienes que ofrece son compartidos por todos los ciudadanos, como les decíamos, por ejemplo, la defensa. ¿Sí? Decimos que son externalidades positivas porque todas las personas se ven beneficiadas. El gobierno ofrece bienes públicos a sus ciudadanos al mismo tiempo que brinda beneficios, por ejemplo, la seguridad, aunque impone impuestos también, que son obligaciones que todos tienen que pagarlos. Los gobiernos se definen como productores de bienes públicos y estos se definen como aquellos que producen los gobiernos. Los bienes públicos tienen ciertas características, como les había indicado, no rivalidad y también algunos son exclusivos y otros no exclusivos.
No rivalidad decimos que son aquellos que permiten ofrecer beneficios a usuarios adicionales, con cero costo social marginal. Es decir, no reduce la capacidad de consumo de otras personas. Por ejemplo, el consumo de un hot dog más requiere destinar diversos recursos a su producción, pero esto no ocurre lo mismo con un puente vehicular. Solamente en el caso, por ejemplo, de una carretera que esté aglomerada, que esté congestionada, sí sería rival, porque el uso de esta carretera por un vehículo más va a impedir que otro vehículo lo use. Pero sin embargo, si hablamos de un puente donde transcurren normalmente los vehículos sin tener aglomeración, decimos que no son rivales. No te impide de que tú también lo puedas usar. Los bienes no rivales también se pueden utilizar consumidores adicionales con ceros costos marginales. Una carretera, por ejemplo, ya la construyen, y si un vehículo la quiere usar, un vehículo adicional, no va a generar ningún otro costo. Los bienes públicos son aquellos bienes que ofrecen beneficios que no son exclusivos y que pueden ofrecerse a un usuario más con cero costos marginales. Los bienes públicos no son exclusivos y no son rivales. Esta es la característica principal de los bienes públicos. Pero, sin embargo, hay fallos en el mercado en caso de estos bienes públicos. Por ejemplo, un bien privado, un comprador recibe la totalidad de los beneficios de este bien. Como les decía, un helado. Yo compro un helado y ese helado es solamente para mí. En un bien público, en cambio, el comprador no recibe la totalidad de los beneficios de este bien, ya que el bien es no exclusible y no rival. Por ejemplo, en la defensa nacional que les decíamos, no es solamente para mí, es para toda la comunidad. Los posibles beneficios para la sociedad que se obtienen del bien público separan los que corresponden a un solo comprador. Dado que estos beneficios adicionales no se tienen en cuenta, el mercado privado tiende a asignar menos recursos a los bienes públicos. ¿Por qué el gobierno de un país es el que suministra la defensa nacional? ¿Por qué no se compra la defensa nacional a una empresa privada? Pues la respuesta es porque es un bien público. Entonces, como les decíamos, no es exclusivo y no es rival. Por lo tanto, se presenta el problema del free rider, que lo vamos a ver a continuación. El free rider o parásito disfruta de los bienes de un bien o servicio sin pagar por él. Este problema es que el mercado proporcionaría una cantidad pequeña e ineficiente de un bien público. El beneficio marginal social será mayor que el costo marginal social, provocando una pérdida irrecuperable. Como les decía en el ejemplo de que el municipio contrate el espectáculo de juegos pirotécnicos, de juegos artificiales, estos entonces los va a poder disfrutar todo el público, ¿sí? Entonces tendríamos un beneficio marginal social porque es para toda la sociedad, y el costo marginal social, sin embargo, es bastante elevado. Es por esto que la empresa privada no tiende a producir bienes públicos, porque se crea una pérdida irrecuperable. Aquí tenemos una gráfica del beneficio marginal social de un bien público. Muestra la curva de beneficio marginal social en la economía. Esta es la curva de un bien público, es la suma vertical de las curvas del beneficio marginal individual. Esta curva de un bien privado es la suma horizontal, en cambio, de la demanda de las cantidades demandadas de todos los individuos a cada precio, es decir, el beneficio marginal se suma horizontalmente cuando es un bien privado. El costo marginal social de un bien público se determina exactamente de la misma manera en el que de un bien privado. Es la curva del costo marginal, es su curva de oferta, ¿sí? Entonces la cantidad donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social, este sería la cantidad eficiente de un bien público. El suministro público es el proceso político donde puede ser eficiente o ineficiente. Cuando es eficiente es debido a que el gobierno puede gravar a todos los consumidores del bien público y obligarlos a pagar por el suministro. Por ejemplo, puede ser el pago del agua potable. Si la provisión pública supera el problema del polizón, es decir, si yo no pago, yo no puedo tener el suministro del agua potable. Si dos partidos políticos compiten, cada uno es conducido a proponer la cantidad eficiente de un bien público. Un partido que propone ya sea demasiado o muy poco puede ser vencido por uno de los que propone la cantidad eficiente, debido a que más gente vota por un aumento en el beneficio neto.
¿Sí? Si la competencia entre dos partidos políticos consiste en suministrar la cantidad eficiente de un bien público, los burócratas deben cooperar y contribuir al logro de este resultado, pues sería eficiente. Sin embargo, el objetivo de los burócratas es maximizar el presupuesto de su departamento, es decir, tener mayor estatus y poder, porque esto podría tratar de convencer a los políticos para proporcionar más cantidad de la eficiente. Tenemos dos tipos de equilibrio político, la teoría del interés público y la teoría de elección. La teoría del interés público quiere decirnos que los gobiernos hacen elecciones que logran un suministro eficiente de bienes públicos. Esto ocurre cuando los votantes están bien informados sobre los efectos de las políticas y se rehúsan a votar por resultados que pudieran mejorarse. En cambio, la teoría de la elección quiere decirnos que los gobiernos hacen elecciones que dan por resultado un suministro excesivo e ineficiente de bienes públicos. Este resultado ocurre en los mercados políticos donde los votantes son racionalmente ignorantes, es decir, que no conocen realmente cómo funcionan este tipo de mercados y determinan sus votos dependiendo de los aspectos que saben que afectarían a sus propios beneficios netos. Ahora vamos a hablar sobre los recursos comunes. La sobreexplotación de recursos que conlleva una destrucción de la naturaleza se denomina la tragedia de los comunes. Es la ausencia de incentivos para evitar la sobreexplotación y el agotamiento de un recurso de propiedad común. Este término proviene de Inglaterra en el siglo XIV, cuando los pastos eran comunes y estaban disponibles para todos y se usaban para apacentar vacas y ovejas. Para el siglo XVI ya hubo un pastoreo excesivo y la solución fue la privatización, es decir, que cada persona pueda comprar su propio terreno y podrá cuidarlo de la mejor manera. Aquí tenemos una gráfica del uso eficiente de los recursos comunes. El uso eficiente del recurso común es donde se iguala el beneficio marginal con el costo marginal. Aquí tenemos las dos curvas. Este sería el punto eficiente. Con cualquier número dado de barcos, el beneficio marginal social es menor que el beneficio marginal privado. Sin costos externos, el costo marginal es igual al costo marginal social. ¿Sí? Esto sería todo lo que podemos abordar sobre bienes públicos y recursos comunes. Les agradezco mucho por la atención. Con esto culminamos la unidad 2. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.